Mis padres cancelaron mi fiesta de cumpleaños para pagarle a mi hermana un viaje de intercambio, diciendo que era una oportunidad única. Cuando ella volvió endeudada y me pidieron ayuda, les contesté que la mía fue una oportunidad única también. Aprendí que la sangre no se devuelve, solo se cobra. El día de mi cumpleaños número 17 escuché una de esas frases que se te quedan tatuadas en la memoria como una cicatriz que nunca termina de cerrar. Mi madre me miró directo a los ojos y, con un tono que pretendía sonar alentador, me soltó: tu hermana tiene una oportunidad única, y tenemos que apoyarla. Fue en ese instante cuando entendí que para ellos mi vida no valía lo mismo. Todo lo que yo esperaba ese día era una simple fiesta de cumpleaños en casa, nada ostentoso, apenas un par de pizzas de Domino's, un pastel de H.E.B. y música en el patio para pasarla con mis amigos de la high school. Había invitado a unos 15 compañeros, gente que conocía desde middle school, y todos estaban entusiasmados porque mi casa tenía espacio en el patio trasero y planeábamos poner una parrilita con hamburguesas. No pedía un viaje, no pedía un carro, no pedía miles de dólares, pedía una tarde en la que por fin yo fuera el centro de atención. Pero esa tarde se convirtió en una de las más humillantes de mi vida. Era primavera en Houston, hacía calor húmedo como siempre, con ese cielo gris que amenaza tormenta pero nunca termina de llover. Había pasado la semana trabajando horas extras en el McDonald's de la enero de 10, donde cobraba apenas $7.25 la hora, ahorrando cada centavo para juntar dinero para mi primer carro usado. Un Honda Civic del 2002 que había visto en Craigslist por $2.500. Había planeado que el dinero de mis padres, lo poco que me daban para mi cumpleaños, me ayudaría a completar la compra. Pero cuando llegué de la escuela, cargando mi mochila con libros de cálculo y biología, vi a mis padres sentados en la mesa de la cocina, sonrientes, y a mi hermana abriendo un sobre con papeles de colores. Me acerqué y lo primero que escuché fue: «Te vas a Madrid por 6 meses». Me quedé congelado. Mi hermana, que en ese entonces tenía 15 años, saltaba de alegría. Ella siempre fue la consentida, capitana del equipo de voleibol, buenas calificaciones, la niña bonita de los vecinos. Yo era el que trabajaba de noche, el que se quedaba hasta tarde haciendo tareas, el que cuidaba la casa cuando ellos se iban. Y en lugar de sentir orgullo por ella, lo único que sentí en ese momento fue un nudo en la garganta. Mi mamá volteó hacia mí y, con esa mezcla de falsa dulzura y firmeza que solo una madre sabe usar, me dijo: «Cariño, vamos a tener que cancelar la fiesta, pero entiendes que esto es mucho más importante, ¿verdad? Madrid es una oportunidad única». Recuerdo que apreté los dientes y fingí que sí. Pero en mi cabeza lo único que pensaba era en cómo demonios les iba a explicar a mis amigos que la fiesta ya no existía. Salí al porche, marqué a mi mejor amigo Marcus y le dije la verdad. Se quedó en silencio y luego soltó: «¿Me estás diciendo que te cancelaron tu propio cumpleaños por pagarle un viaje a tu hermana?» Sentí la humillación recorrerme el cuerpo. Uno a uno tuve que enviar mensajes a todos los invitados diciendo que no habría nada. Algunos respondieron con risas incrédulas, otros con un simple «qué mal pedo, bro». Esa tarde me senté en la mesa solo, frente a una pizza recalentada de la noche anterior, mientras mi hermana disfrutaba un bon voyage party improvisado en la sala, rodeada de tías, primas y vecinos que aplaudían y decían que iba a triunfar en Europa. Yo escuchaba las risas desde mi cuarto, con la puerta cerrada, sintiendo como cada carcajada era un clavo más en mi ataúd. Mi padre ni siquiera se detuvo a preguntarme cómo me sentía. Estaba ocupado presumiendo que su hija iba a ser la primera en la familia en estudiar fuera del país. Yo era invisible, el hijo que servía para trabajar y no dar problemas. Y créeme, esa invisibilidad fue la que empezó a encender una chispa que más tarde se convertiría en incendio. No era solo el hecho de que cancelaran la fiesta. Era el mensaje implícito: tu felicidad es negociable, la de tu hermana no. Las semanas siguientes fueron aún peores. Cada vez que llegaba a casa del trabajo, veía a mis padres y a mi hermana hablando emocionados de los preparativos. El vuelo de United Airlines a Madrid, los trámites de la visa, el alojamiento en una residencia estudiantil que costaba casi $900 al mes. Y yo escuchaba todo mientras lavaba los platos o doblaba mi ropa.
En mi mente hacía cuentas, esa cantidad era más de lo que yo ganaba en 2 meses de trabajo en el McDonald's. Cuando mi hermana finalmente se fue, hubo fiesta, fotos en el aeropuerto, abrazos, lágrimas. Para ella. Yo apenas recibí un cuídate cuando salí esa misma tarde rumbo a mi turno nocturno. En el instituto, mis compañeros no dejaron de recordarme la historia. Algunos me hacían bromas crueles, oye, ¿qué tal estuvo tu fiesta cancelada? Otros simplemente me miraban con lástima. Me volví aún más reservado. Mis días eran un ciclo monótono, escuela de 7:30 a 3, trabajo de 4 a 11, luego tarea hasta la madrugada. Ahorraba cada dólar que podía, porque si algo entendí fue que nadie me iba a regalar nada. Mi hermana, mientras tanto, subía fotos a Facebook desde la Puerta del Sol, la Gran Vía, el Museo del Prado. Selfies con amigos nuevos, viajes a París por 200 euros, fiestas con vino barato y tapas. Cada publicación era un recordatorio de lo que me habían arrebatado. Y lo peor era leer los comentarios de mis padres: estamos tan orgullosos de ti, eres nuestra joya, aprovecha esta oportunidad. Yo nunca recibí esos mensajes, aunque en paralelo estaba sosteniendo la casa con mis horas de trabajo, pagando parte de los servicios porque ellos decían que el dinero no alcanzaba. Fue en esa época cuando se consolidó en mí una idea clara: algún día iba a devolverles el golpe. No con violencia, no con gritos, sino con hechos. Iba a convertirme en alguien imposible de ignorar. Iba a ser tan exitoso y tan firme que, cuando ellos necesitaran algo de mí, les recordaría palabra por palabra lo que me hicieron sentir aquel cumpleaños. No iba a olvidarlo, porque esa frase de mi madre seguía rebotando en mi cabeza: tu hermana tiene una oportunidad única. Pasaron los meses y yo seguí trabajando, juntando dinero en una cuenta de ahorros en Bank of America. Mi objetivo inmediato era mudarme apenas terminara la high school y cortar el cordón umbilical con esa familia que solo veía en mí un recurso. Me esforzaba en mantener buenas calificaciones, porque no quería darle a mis padres ninguna excusa para señalarme. Pero cada logro mío era invisible. Saqué un reconocimiento en matemáticas avanzadas, y lo único que recibí en casa fue un "ah, qué bien". Mi hermana mandó una postal con una calificación mediocre de un examen en España, y organizaron una cena en su honor. El colmo llegó cuando, meses después, se acercaba mi graduación. Yo había estado ilusionado con que tal vez, aunque no hubieran hecho nada en mi cumpleaños, quisieran celebrar ese momento. Pero no. Resulta que justo coincidía con la fecha de regreso de mi hermana, y toda la atención se volcó en planear su bienvenida. Hubo carteles, globos, una cena en un restaurante mexicano caro de la Bestheimer. Mi graduación pasó a segundo plano. A mí me tocó conformarme con un "felicidades, hijo, ya eres todo un hombre". Ni siquiera fueron a la ceremonia completa porque tenían que recogerla en el aeropuerto. Fue en esa noche, mientras veía a todos aplaudir su regreso, cuando finalmente entendí que yo nunca sería prioridad para ellos. Mi hermana había vuelto con deudas, porque gastó más de lo que le habían enviado, y aún así la recibían como si trajera la cura del cáncer. Yo, que había mantenido la casa funcionando, que trabajaba como un adulto mientras apenas era un adolescente, era invisible. Y fue ahí donde juré que la próxima vez que alguien pronunciara la frase "oportunidad única" iba a salir de mi boca, y sería para hacerles tragar todo lo que me hicieron pasar. Lo curioso es que la vida se encarga de cerrar ciclos de maneras retorcidas. Un par de años después, cuando las cuentas empezaron a ahogarlos, cuando mi hermana volvió endeudada y con un futuro tambaleante, vinieron a mí a pedirme ayuda. Y yo los miré con la misma calma con la que ellos me ignoraron. Les dije: mi oportunidad única fue aprender que la sangre no se devuelve, solo se cobra. Y desde ese día, cada decisión que tomé estuvo guiada por esa certeza. Actualización 1. 2 años después de aquella tarde en la que me quedé comiendo pizza recalentada mientras mi hermana tenía un bon voyage party, la vida me había cambiado bastante. Ya no trabajaba en el McDonald's, había conseguido un puesto en un taller mecánico en el suroeste de Houston, sobre Bison Net, donde cobraba casi el doble arreglando transmisiones y haciendo cambios de frenos. El olor a aceite quemado y a gasolina se me metía en la piel,
pero el dinero rendía y me permitía soñar con independizarme pronto. Vivía todavía en la misma casa, en el mismo cuarto donde años antes lloré de rabia, pero mi cabeza ya estaba en otra parte, cada dólar que ahorraba me acercaba a la libertad. Había pasado de ser el chico invisible a alguien que empezaba a armar su propio camino, sin necesitar nada de mis padres. O al menos eso pensaba, hasta que la realidad me golpeó con fuerza. Un día de agosto, el calor pegaba brutal, con esos 100 grados que hacen que el asfalto se derrita. Llegué al taller a las 8 de la mañana y estuve hasta tarde armando un motor viejo de un Chevy Silverado del 2008. Al salir, vi 6 llamadas perdidas de mi madre. Nunca me llamaba tanto, a menos que algo estuviera mal. Contesté y lo primero que escuché fue su voz quebrada, como si quisiera sonar tranquila pero no pudiera. Hijo, tu hermana tiene un problema muy grave en la universidad. Me contó que la habían bloqueado del sistema porque debía $6,000 de matrícula, que no podía inscribir las clases del semestre y que si no pagaba en 2 semanas perdería el cupo. Me quedé en silencio, apoyado contra el corolla de un cliente, mirando cómo el vapor salía del pavimento. No era difícil adivinar qué querían. Mi madre carraspeó, y entonces mi padre tomó el teléfono y soltó la petición directa: necesitamos que nos prestes dinero. Yo respiré hondo, sentí como la rabia me subía como una marea que había estado conteniéndose por años, y respondí con calma, pero con un filo en la voz: ¿quieres que yo ponga $6,000? Papá aclaró que no todo, que aunque fuera la mitad, que ellos conseguirían lo demás. Según él, yo debía tener ahorros porque no pago renta, ni comida, ni nada. Esa frase me atravesó. Les recordé que desde los 17 pagaba parte de los servicios para que la luz y el agua siguieran corriendo, mientras su princesa estaba en Europa gastando en tapas y viajes baratos a París. Se hizo un silencio incómodo, y entonces mi madre susurró: hijo, por favor, entiende, es una oportunidad única para tu hermana. Sentí que la sangre me hervía. Esa maldita frase, otra vez. Cerré los ojos y recordé la pizza fría de mi cumpleaños, los mensajes que tuve que mandar cancelando todo. No pude evitar reír con amargura. Les dije, ¿oportunidad única? Claro, como la mía cuando ustedes decidieron que no merecía una fiesta a los 17. Esa fue mi lección única. Y colgué. Me quedé un buen rato en el estacionamiento, con las manos temblando, los mecánicos viéndome raro. Esa noche no pude dormir bien, y al día siguiente me encontré con mis padres en la sala de la casa. Mi madre tenía los ojos hinchados, mi padre evitaba mirarme. Insistieron de nuevo. Yo los escuché y, por primera vez, los vi suplicar. Mi padre, un hombre terco, estaba encorvado, como derrotado. Yo, en cambio, me sentía fuerte. Les dije que no, que mis ahorros eran míos, que los necesitaba para mudarme. Mi madre empezó a llorar, diciendo que qué clase de hijo era. Entonces me salió una frialdad que no conocía en mí: el mismo que ustedes formaron, les respondí. No se esperaban eso. Mi hermana entró a la sala en ese momento, con cara de preocupación, y me dijo: por favor, si no lo hago ahora, voy a perder todo lo que construí. Yo la miré y recordé sus selfies en Madrid, las noches que yo me partía el lomo mientras ella bebía vino en terrazas. Le dije que todo lo que construyó se había hecho sobre lo que a mí me arrebataron. Se quedó sin palabras, con la boca abierta. La tensión en esa sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre, al ver que no iba a ceder, golpeó la mesa con rabia, pero no dijo nada más. Al final, se levantaron y se fueron, diciendo que encontrarían otra forma. Yo los dejé irse, con el corazón acelerado pero con una satisfacción silenciosa. Esa noche me quedé en mi cama mirando el techo, sintiendo por primera vez que el poder estaba de mi lado. Y aunque la culpa quiso entrar, la eché a patadas: no era mi deuda, no era mi problema, y desde luego no iba a ser mi sacrificio. Los días siguientes fueron un desfile de silencios incómodos en la casa. Mi madre apenas me hablaba, mi padre me miraba con resentimiento. Mi hermana evitaba cruzarse conmigo. Yo seguí yendo al taller, echando más horas, incluso los sábados. Poco a poco, mis compañeros se dieron cuenta de que algo pasaba. Marcus,
mi mejor amigo, me preguntó mientras bebíamos cervezas en un Whataburger a medianoche, ¿qué pedo, bro? Nunca te habías visto tan serio. Y le conté todo. Se quedó callado y luego me dio una palmada en la espalda, hiciste bien. Si ellos no pensaron en ti, ¿por qué tú tendrías que salvarlos? Esa conversación me dio aún más claridad. Entendí que mi venganza no iba a ser rápida ni escandalosa. Sería lenta, calculada, con cada decisión mía marcando distancia de ellos. Cada vez que me pidieran algo, cada súplica que viniera, iba a recordarles que yo también tuve mi oportunidad única, la de aprender que la sangre no se devuelve, se cobra. Y mientras ellos buscaban desesperadamente cómo salir de ese agujero de $6,000, yo seguía sumando en mi cuenta del Bank of America, viendo cómo mi balance crecía poco a poco. Un recordatorio silencioso de que mi vida ya no estaba atada a sus decisiones. Esa primera vez que me suplicaron y yo dije que no, fue la confirmación de que mi revancha apenas comenzaba. Actualización 2. 6 meses después de aquella conversación en la sala, en la que mis padres y mi hermana me rogaron por dinero y yo les cerré la puerta con un simple no, la tensión en la casa ya era como un humo espeso que lo impregnaba todo. Cada vez que entraba, podía sentir el resentimiento flotando en el aire, como si me culparan por cada nuevo problema que aparecía, aunque en el fondo sabíamos todos que nada de eso lo había causado yo. La situación financiera de mis padres se había vuelto crítica. La universidad seguía presionando por los pagos pendientes de mi hermana, y aunque habían logrado juntar algo vendiendo joyas y endeudándose con una tarjeta de crédito de interés altísimo, no lograron cubrir todo. La universidad fue clara, sin el pago completo, no habría inscripciones, y ella quedó oficialmente fuera. Mi hermana, que siempre había sido la estrella, pasó de presumir fotos en Europa a ponerse el delantal verde de Starbucks en un local de Bestheimer, atendiendo pedidos de caramel macchiatos y pumpkin spice lattes por poco más del salario mínimo. Yo solía pasar por ahí de vez en cuando, no por gusto, sino porque me quedaba de camino al taller. La primera vez que la vi detrás de la barra, con esa sonrisa forzada, casi no la reconocí. Se veía cansada, con las ojeras marcadas, el cabello recogido a las prisas. Me observó desde la caja, y cuando se dio cuenta de que la había visto, desvió la mirada con vergüenza. Fue un momento extraño, la chica que fue enviada a Europa con bombos y platillos, reducida a trabajar medio tiempo para sobrevivir. No lo voy a negar, sentí una punzada de satisfacción. No porque deseara verla sufrir, sino porque era la primera vez que la vida le daba un golpe directo y ella no tenía a dónde correr. En la casa, la dinámica se volvió insoportable. Mis padres estaban desesperados. Dejaron de pagar la camioneta Tahoe del 2005 y la terminaron vendiendo por apenas $3,200, mucho menos de lo que valía, solo para cubrir parte de las tarjetas de crédito. Los muebles del comedor, una mesa de madera que había estado con nosotros más de 10 años, también desaparecieron. Poco a poco la casa empezó a vaciarse de cosas, como si el eco de cada objeto vendido recordara su fracaso. Yo me mantenía al margen, pagaba mi parte de los servicios y nada más. Cada vez que me pedían ayuda extra, la respuesta era la misma, no. En contraste, yo seguía avanzando. El taller iba bien, y había empezado a aceptar trabajos freelance en mi propio garaje, arreglando carros de vecinos y conocidos por fuera, lo que me dejaba efectivo adicional. Con ese dinero, después de mucho pensarlo, decidí darme un gusto, compré mi primer carro nuevo, un Toyota Corolla 2021, color gris metálico. Lo saqué financiado, pero con un buen enganche que había reunido con años de esfuerzo. Cuando lo estacioné frente a la casa, brillando bajo el sol de Houston, pude ver desde la ventana cómo mi padre observaba en silencio, con la mandíbula apretada. Mi madre comentó en voz baja, casi con resentimiento, «Qué bonito carro, ojalá también tu hermana pudiera tener algo así». No respondí. Solo sonreí y guardé las llaves en mi bolsillo. Ese Corolla no era solo un carro, era un símbolo. Un recordatorio de que mientras ellos se hundían en deudas por haber apostado todo a la oportunidad única de mi hermana, yo había construido algo real, tangible, con mis propias manos y mi sudor. Lo estacionaba estratégicamente frente a la ventana de la sala, sabiendo que cada mañana lo verían.
Era mi manera silenciosa de decir, mírenme, aquí estoy, el hijo invisible que ahora tiene más que todos ustedes juntos. Con el tiempo, la frustración de mis padres se convirtió en hostilidad. Mi madre empezó a soltar comentarios venenosos, que me estaba volviendo egoísta, que la familia debía estar primero, que qué clase de hijo podía ver a sus padres sufrir sin mover un dedo. Yo no discutía, solo me levantaba de la mesa y me iba al trabajo. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, empezó a beber más. Se quedaba en la sala viendo partidos de los Astros con una cerveza barata en la mano, murmurando cosas sobre cómo la vida era injusta. Nunca me lo dijo directamente, pero sé que me culpaba por no rescatarlos. Mi hermana, por su parte, intentaba mantener una fachada de normalidad. A veces llegaba del Starbucks con cajas de donas sobrantes y las ponía en la mesa, como si eso compensara algo. Pero yo podía ver en sus ojos la vergüenza y el rencor. Sabía que me culpaba también, que en su mente yo tenía la obligación de ayudar porque ella lo merecía. Una noche, mientras calentaba comida en el microondas, me enfrentó. Me dijo que no entendía cómo podía verlos así, que si tenía dinero era porque vivía bajo el mismo techo que ellos, que en cierto modo les debía todo. Me reí en su cara. Le recordé que mientras ella estaba en Madrid bebiendo vino y viajando a París, yo trabajaba turnos dobles para que la luz y el agua no se cortaran. Se quedó callada, con los ojos brillando de rabia, pero no pudo decir nada más. La situación en la casa siguió deteriorándose. Los pagos de la hipoteca empezaron a retrasarse. Llegaban cartas del banco con sellos rojos que mis padres escondían en un cajón, como si al no verlas desaparecieran. Las discusiones se volvieron diarias, gritos que se escuchaban hasta mi cuarto. Yo llegaba tarde del taller y encontraba a mi madre llorando, a mi padre golpeando la mesa, a mi hermana encerrada en su cuarto. Y yo, en silencio, me iba a dormir con los auriculares puestos, escuchando música para no oír el drama. Mientras tanto, yo prosperaba. Había empezado a ahorrar para un pequeño apartamento en Midtown, buscando independizarme por completo. Mis clientes freelance crecían gracias a recomendaciones, y mi jefe del taller me confiaba trabajos más grandes. Esa diferencia entre mi vida y la de ellos era cada vez más clara. Y lo sabía, cada vez que me veían salir de la casa con el uniforme del taller, con las llaves de mi Corolla, con el olor a gasolina en las manos, se daban cuenta de que ya no me necesitaban para sobrevivir. Pero sí me querían para salvarlos. Y yo no iba a hacerlo. El clímax llegó un domingo por la tarde. Había organizado una carne asada en el patio con mis amigos. Pusimos música de reggaetón, compramos carne en H-E-B y llenamos la hielera con cervezas Bud Light. Mis amigos llegaron en sus carros viejos y al ver el Corolla nuevo no dejaron de felicitarme. Mientras asábamos, mis padres observaban desde la ventana. La envidia se les notaba en la cara. Mi madre incluso salió un momento y, con voz cortante, me dijo, parece que tienes dinero para fiestas, pero no para tu familia. Mis amigos se quedaron en silencio, incómodos. Yo sonreí y le respondí, claro, porque estas fiestas no las canceló nadie, son mías. Mi madre se quedó helada, y se metió sin decir nada más. Esa noche, mientras limpiaba las botellas vacías y recogía los restos de carne, me di cuenta de algo, la venganza no siempre llega en forma de un gran acto. A veces es silenciosa, lenta, gota a gota. Mi Corolla frente a la casa, mis fiestas con amigos, mi independencia económica. Todo eso era un espejo en el que ellos se veían derrotados. Y aunque intentaban culparme, en el fondo sabían que eran responsables. El resentimiento crecía como moho en las paredes. Ya no éramos una familia, éramos 3 personas tratando de arrastrarme a su miseria y un cuarto, yo, caminando hacia otro futuro. Y lo sabía bien, esto apenas comenzaba. Porque las deudas que los estaban hundiendo solo iban a empeorar, y tarde o temprano volverían a tocar mi puerta. Y cuando lo hicieran, yo estaría listo para recordarles, una vez más, que las oportunidades únicas no se repiten. Actualización 3. Un año después de aquella carne asada en la que mi madre me lanzó su veneno disfrazado de comentario, la casa ya no era la misma.
No hablo solo de los muebles que faltaban o de la pintura descascarada en las paredes, sino de la atmósfera. Cada habitación estaba impregnada de derrota. El eco de los gritos, los suspiros y las discusiones flotaba incluso en el silencio. Mis padres se hundían más y más en deudas, y mi hermana, que una vez había sido la princesa de las fotos en Europa, ahora vivía atrapada en la rutina de un Starbucks que apenas le pagaba lo suficiente para cubrir la gasolina y algo de ropa barata de Target. Mientras tanto, yo seguía acumulando mis propios logros, más clientes en el taller, más dinero en el banco, más independencia. Y esa diferencia de caminos era como una daga que se clavaba en sus orgullos día tras día. Lo que marcó el inicio de la caída definitiva fue el banco. Primero llegaron cartas más serias, luego llamadas a todas horas, y finalmente un aviso de embargo. Mis padres habían dejado de pagar la hipoteca hacía casi 6 meses, pensando que de algún modo podrían ponerse al día si lograban juntar dinero, pero ese milagro nunca llegó. Yo veía las cartas sobre la mesa de la cocina, con esos sellos en rojo que decían Final Notice, y sabía perfectamente lo que significaban. Ellos, en cambio, las metían en un cajón como si esconderlas pudiera detener el proceso. Era patético. Mi hermana intentó ayudar con lo poco que ganaba, pero su sueldo no alcanzaba ni para cubrir el mínimo de las tarjetas de crédito. Para colmo, se había metido en más deudas propias, un par de préstamos rápidos que había pedido para mantenerse a flote y que ahora la estaban ahogando con intereses imposibles. Una noche, mientras cenábamos, soltó de golpe: «Estoy pensando en declararme en bancarrota». Mi padre le pegó un grito, diciendo que eso era de fracasados, que iba a arruinar su crédito para siempre. Yo, en silencio, me serví otra porción de arroz y frijoles, como si no hubiera escuchado nada. No era mi batalla. El colapso emocional se hizo evidente un viernes por la noche. Llegué del taller a las 10, con las manos manchadas de grasa, y encontré a mis padres en la sala discutiendo a gritos. Mi madre lloraba, mi padre estaba rojo de la ira. La palabra foreclosure resonó como una bomba. Me quedé parado en la puerta, observando la escena. Cuando se dieron cuenta de que los escuchaba, mi madre corrió hacia mí y me agarró del brazo. Sus ojos estaban hinchados y su voz era un sollozo: «Hijo, por favor, el banco nos va a quitar la casa. Ayúdanos, te lo suplico». Esa fue la primera vez que los vi literalmente de rodillas. Mi padre, el hombre que siempre se había mostrado duro, se sentó en el sillón, con la cabeza entre las manos. Mi madre, que me repetía que yo era egoísta, ahora me miraba como si yo fuera su salvación. Y mi hermana apareció desde el pasillo, con la cara pálida, diciendo que no sabía dónde iba a vivir si nos echaban. Yo los miré uno por uno y sentí que el poder había cambiado de manos por completo. Era la escena que había imaginado tantas veces, ellos suplicando, yo decidiendo. Respiré hondo y, con calma, les recordé aquella frase que me habían lanzado el día de mi cumpleaños número 17. Les dije: «¿Se acuerdan cuando me cancelaron mi fiesta porque mi hermana tenía una oportunidad única? Bueno, pues yo también tuve la mía, aprender que la sangre no se devuelve, se cobra». Mi madre se tapó la boca, como si le hubiera dado una bofetada. Mi padre levantó la cabeza, con los ojos inyectados de rabia, pero no pudo decir nada. Mi hermana murmuró: «¿De verdad vas a dejarnos en la calle?». Su voz era un lamento, pero yo solo sentí un frío extraño recorriéndome el cuerpo. Les respondí: «Yo no los estoy dejando en la calle, ustedes se pusieron en esta situación solos». El silencio que siguió fue insoportable. Mi madre rompió en llanto, repitiendo que yo no podía ser tan cruel. Mi padre me acusó de ser un mal hijo. Yo me quedé de pie, firme, sintiendo que por primera vez tenía el control total. Finalmente, y para mi propia sorpresa, les hice una propuesta. Les dije que yo no iba a prestarles dinero, que no iba a pagar la hipoteca atrasada, pero que si el banco se quedaba con la casa, yo estaba dispuesto a comprarla a mi nombre después, directamente. Eso sí, con una condición: ellos tendrían que entregarla sin pelear, sin quejarse, aceptando que la perderían. El rostro de mi padre se deformó de rabia. Dijo que era un buitre, que cómo podía aprovecharme de mi propia familia.
Yo lo miré sin pestañear y le contesté, no es aprovecharse, es simple justicia. Ustedes me enseñaron a que mi felicidad podía sacrificarse por otro. Ahora aprendan cómo se siente. Mi hermana gritó que era un monstruo, que cómo podía disfrutar de verlo sufrir. Pero no era disfrute, era satisfacción, era justicia poética. Era el momento en que todo el dolor de años se equilibraba un poco. Esa noche se fueron a dormir sin hablarme. Yo me quedé despierto hasta tarde, sentado en mi cama, repasando todo. Recordaba la pizza fría, las burlas de mis compañeros, los años de sentirme invisible. Y ahora, ellos dependían de mí. La ironía era tan fuerte que me costaba creerlo. No pegué un ojo en toda la madrugada, y cuando salió el sol, la decisión ya estaba tomada, no iba a salvarlos, iba a esperar a que se hundieran y entonces recogería las piezas a mi favor. Los días siguientes fueron un desfile de incomodidad. Cada vez que llegaba del trabajo, sentía sus miradas acusadoras. El sonido del teléfono con las llamadas del banco llenaba la casa. Mi madre caminaba como un fantasma, con los ojos hinchados de llorar. Mi padre cada vez bebía más, latas de Budweiser que se acumulaban en la mesa. Mi hermana estaba cada día más callada, como si por fin entendiera que su corona de princesa se había oxidado. El golpe final llegó un mes después, cuando recibimos la notificación oficial de desalojo. Tenían 30 días para entregar la casa. Mi madre se desmoronó en el suelo, llorando como una niña. Mi padre golpeó la pared con tanta fuerza que se lastimó la mano. Y mi hermana me miró con odio puro. Esa noche me enfrentaron de nuevo. Mi padre, con la voz rota, me dijo, ¿estás orgulloso de vernos así? Yo lo miré fijamente y respondí, no, estoy orgulloso de no estar yo así. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi padre intentó levantar la mano contra mí, pero estaba demasiado débil, demasiado derrotado. Mi madre lo detuvo entre lágrimas. Esa misma noche recogí mis cosas más importantes y me fui a dormir al sofá de un amigo en Midtown. No podía seguir en esa casa en ruinas emocionalmente. Al día siguiente, firmé un acuerdo con un agente de bienes raíces que conocía del taller. Me explicó que una vez la casa saliera a subasta, podía comprarla a precio de saldo. Y eso hice. Semanas después, mientras mis padres se mudaban a un departamento barato en Pasadena, yo cerraba el trato para ser el nuevo dueño de la que había sido mi prisión y ahora se convertiría en mi trofeo. La ironía era perfecta, la casa que mis padres habían sacrificado todo por mantenerle a mi hermana, la casa desde donde me humillaron tantas veces, ahora era mía. Recuerdo la primera noche que dormí en ella como propietario. Caminé por cada cuarto en silencio, con una cerveza en la mano, tocando las paredes como si estuviera recuperando algo que me habían robado. En el patio, donde alguna vez soñé con tener mi fiesta de cumpleaños número 17, me quedé mirando las luces de la calle, sonriendo. No había música ni invitados, pero el sentimiento de victoria era más fuerte que cualquier celebración. Lo más impactante fue ver a mis padres y a mi hermana regresar semanas después a recoger algunas cosas que habían dejado. Entraron con las llaves que ya no servían y yo los recibí en la puerta. Mi madre, con la voz quebrada, me dijo, hijo, esta era nuestra casa. Yo le respondí con calma, ahora es la mía. No hubo más discusión. Se llevaron sus cajas en silencio y se marcharon. Ese día entendí que mi venganza no era solo un deseo, era una realidad en marcha. Había pasado de ser el hijo invisible al hombre que les arrebató su refugio. Y mientras ellos intentaban recomenzar en un departamento pequeño, yo me quedaba con la casa como símbolo de que las oportunidades únicas no vuelven, pero las deudas emocionales siempre se pagan. Actualización 4. 3 años después de aquella noche en la que firmé los papeles y me convertí en el dueño de la casa que alguna vez fue el orgullo de mis padres, la vida me había cambiado por completo. Tenía 24 años y ya no era ese adolescente invisible que tragaba humillaciones en silencio. Había pasado de trabajar como empleado en un taller mecánico a abrir mi propio negocio de detailing y reparaciones rápidas en el sur de Houston, cerca de Bellaire. Empecé lavando y encerando carros en el garaje, pero poco a poco el boca a boca me trajo clientes de verdad, vecinos que querían que su camioneta quedara brillante.
Ejecutivos que buscaban que su BMW pareciera recién salido de la agencia. Con el tiempo alquilé un pequeño local con espacio para 3 autos y una oficina improvisada donde llevaba mis cuentas. No era un imperio, pero era mío, y me generaba lo suficiente para vivir tranquilo y seguir invirtiendo. Mientras yo prosperaba, mis padres y mi hermana seguían atrapados en una espiral de mediocridad y arrepentimiento. Ellos vivían en un departamento barato en Pasadena, Texas. Un edificio viejo, con escaleras metálicas oxidadas y pasillos que olían a humedad y cigarro. Cada vez que pasaba por ahí a dejar algo o recoger algún documento, la imagen me golpeaba como un recordatorio de que los papeles habían cambiado. Mi madre, que antes presumía que su hija había estudiado en Europa, ahora tenía que sacar la ropa al tendedero comunitario junto a vecinos que trabajaban turnos dobles en fábricas. Mi padre, que alguna vez se sintió cabeza de familia, ahora era un hombre derrotado, con la mirada vacía, bebiendo cervezas baratas en el balcón minúsculo. Mi hermana, bueno, ella trabajaba todavía en Starbucks, aunque a veces hacía entregas de Uber Eats en su viejo Corolla 2007 que apenas se mantenía vivo. La tensión entre nosotros era un muro invisible. Ellos me saludaban con cortesía forzada, pero en sus ojos había rencor. Sabían que yo había comprado la casa después del embargo, sabían que ahora era mía, y aunque no lo decían, lo resentían como si hubiera sido un robo. Pero yo nunca les robé nada. Yo solo estuve ahí cuando ellos se cayeron, recogí los pedazos y los hice míos. Esa era la diferencia, yo había aprendido a construir, ellos solo sabían pedir. Ese mismo año decidí hacer algo que llevaba tiempo imaginando. Planeé una fiesta de cumpleaños en mi casa. No cualquier fiesta, sino la que me habían quitado a los 17. Contacté a Marcus, mi mejor amigo, y le dije, este año vamos a hacerlo grande. Compramos carne para asar en H.E.B., contratamos un DJ local que armaba buenas mezclas de reggaetón y hip hop, y llenamos 2 hieleras gigantes con Bud Light y tequila barato de Costco. Invitamos a más de 50 personas, amigos de la high school, compañeros del taller, clientes que se habían vuelto amigos, vecinos que me habían visto crecer. Era verano en Houston, húmedo, caluroso, perfecto para una fiesta de patio. Colgué luces en todo el jardín, puse mesas plegables y renté una carpa blanca para cubrir la parrilla. La noche de la fiesta fue un espectáculo. Los autos estacionados en la calle brillaban bajo los postes de luz, el humo de la parrillada se mezclaba con el olor a gasolina que siempre impregnaba mis manos, y la música hacía vibrar las ventanas. Mis amigos llegaron con regalos, botellas, incluso alguien trajo un pastel enorme decorado con la bandera de Texas. Yo estaba en medio de todo, riendo, bebiendo, sintiendo por primera vez que era el protagonista de mi propia vida. No había pizza fría, no había cancelación, no había soledad. Había risas, gritos, abrazos. Era la fiesta que siempre había querido, pero multiplicada por 10. Lo más irónico fue lo que sucedió pasadas las 10 de la noche. Entre el ruido de la música y las luces, vi a lo lejos 2 figuras paradas en la acera. Eran mis padres. Mi madre llevaba un vestido sencillo, mi padre estaba con la misma camisa vieja de cuadros que usaba desde hacía años. Me miraban desde la sombra, con una mezcla de nostalgia y tristeza. No se acercaron, no saludaron, solo se quedaron ahí, observando. Yo estaba sirviendo tequila cuando los vi, y por un momento me quedé congelado. El recuerdo de aquel cumpleaños número 17 me atravesó como un rayo. Recordé la pizza fría, los mensajes de cancelación, las lágrimas en silencio. Y ahora eran ellos los que estaban fuera, mirando como yo celebraba. Decidí acercarme. Caminé hasta la acera con un vaso en la mano y les dije, ¿quieren pasar? Es mi fiesta de cumpleaños. Ellos se miraron entre sí, inseguros. Mi madre sonrió débilmente, mi padre bajó la mirada. Les aclaré, pueden pasar, pero son invitados, como cualquiera. Ya no es su casa. Mi padre endureció el rostro, murmuró que no querían molestar, y se fueron caminando lentamente por la calle. Yo regresé a la fiesta con el corazón acelerado. Había algo cruel en todo eso, pero también había justicia. Por primera vez en años, yo estaba dentro, y ellos estaban fuera.
La fiesta siguió hasta la madrugada. Hubo bailes, juegos, gente cantando a gritos canciones de Bad Bunny y Drake. Cuando todos se fueron y quedé solo, me senté en el patio con una cerveza y miré el cielo gris de Houston. Me sentí en paz. Era como si hubiera cerrado un ciclo. Esa casa, ese patio, esa celebración, todo era mío ahora. Y ellos, los que me habían quitado la oportunidad, se habían convertido en espectadores de mi triunfo. Pero la vida no se detuvo ahí. Con el negocio creciendo, pude invertir en otra propiedad. Compré una pequeña casa de 3 cuartos en el East End, que empecé a rentar a una familia salvadoreña. Ese ingreso extra me permitió ahorrar más rápido y soñar más grande. Empecé a pensar en expandir el taller, en abrir una segunda ubicación. Cada paso que daba era un recordatorio de que mi independencia no era casualidad, era fruto de años de trabajo y de nunca olvidar la lección que me habían dado a la fuerza, que si yo no me cuidaba, nadie lo haría. Mientras tanto, mi hermana se hundía más. Su sueldo en Starbucks apenas alcanzaba, y cuando intentó retomar la universidad descubrió que no solo debía dinero, sino que su historial de crédito estaba destrozado. Ningún banco le aprobaba un préstamo. Empezó a pedirme favores pequeños, que si podía prestarle para la gasolina, que si podía ayudarle a reparar su Corolla viejo. Yo siempre respondía con frialdad, no. Ella lloraba, me insultaba, me decía que no tenía corazón. Y yo solo pensaba, tampoco ustedes lo tuvieron cuando me dejaron solo en mi cumpleaños. El resentimiento en sus ojos crecía cada vez que me veía prosperar. Cuando llegaba al departamento en Pasadena para dejar algo, ella miraba las llaves de mi Toyota Corolla 2021, los recibos de mis propiedades y no podía disimular la envidia. Una vez explotó y me gritó, ¿por qué tú sí y yo no? Le respondí con calma, porque yo aprendí a trabajar cuando tú estabas viajando. Se quedó callada, con lágrimas de rabia, y se metió a su cuarto. Esa actualización de mi vida tenía un sabor agridulce. Por un lado, estaba cumpliendo mis metas, construyendo mi futuro. Por el otro, veía a mi familia derrumbarse, incapaces de aceptar que sus decisiones los habían llevado ahí. Pero yo no iba a salvarlos. Había tomado mi decisión años atrás, ellos me enseñaron que la sangre no se devuelve, se cobra. Y cada logro mío, cada fiesta, cada propiedad, cada sonrisa mía frente a su miseria, era parte de esa cuenta que estaba cobrando lentamente. La fiesta de cumpleaños en mi casa fue solo un capítulo, pero fue el más simbólico. Ese día entendí que la venganza no era solo un plan lejano, era una realidad que se vivía momento a momento, en cada detalle. Y aún quedaba camino por recorrer, porque el verdadero cierre de esa historia todavía estaba por escribirse. Actualización final. 5 años después de aquella fiesta en la que por fin celebré mi cumpleaños como siempre lo había soñado, mi vida se había transformado en algo que nunca imaginé posible a los 17. Cuando me dejaron solo con una pizza fría y una humillación clavada en el pecho. Ya no era el chico invisible que trabajaba en McDonald's ni el aprendiz de mecánico que llegaba a casa oliendo a aceite quemado. A los 27 años tenía mi propio taller en Bellaire, una segunda sucursal recién inaugurada en el East End. 2 casas rentadas que me daban ingresos extra y la certeza de que todo lo que tenía lo había conseguido con mis propias manos. Cada mañana que encendía mi camioneta Tecoume 2022 y conducía por la autopista rumbo al trabajo, sentía el aire acondicionado golpeándome la cara y pensaba en lo lejos que había llegado. Mientras tanto, mis padres seguían en el mismo departamento de Pasadena, desgastados, y mi hermana se encontraba atrapada en un callejón sin salida que ella misma había construido. Ella seguía en Starbucks, con turnos que parecían eternos, aunque ahora alternaba con entregas de Uber Eats en un carro que ya pedía clemencia cada vez que lo encendía. Sus redes sociales, que alguna vez estuvieron llenas de fotos en Europa, ahora eran un desfile de frases motivacionales y selfies apagadas con filtros baratos. Sabía que su crédito estaba arruinado, que no podía pedir préstamos, que las deudas todavía la perseguían. Y lo más irónico fue el día que apareció en mi taller, no como clienta, sino como suplicante. Recuerdo perfectamente esa mañana. Era un martes soleado, el taller olía a cera para autos recién encerados y a café de la máquina vieja que tenía en la oficina.
Estaba revisando una orden de un cliente cuando escuché un golpecito en la puerta. Levanté la vista y la vi, mi hermana, con el uniforme verde de Starbucks, el cabello recogido a la carrera y las manos apretando un sobre Manila. La última vez que la había visto, habíamos discutido porque se había atrevido a preguntarme por qué yo prosperaba y ella no. Ahora, estaba ahí, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Entró y se sentó frente a mi escritorio. No perdió tiempo en rodeos. Me dijo que Starbucks estaba recortando personal, que probablemente la iban a dejar ir, y que no sabía qué hacer. Me miró directo a los ojos y me pidió trabajo. No como barista, no como ayudante de oficina, sino en mi taller. Me dijo que estaba dispuesta a limpiar baños, a barrer el piso, a contestar teléfonos, lo que fuera con tal de no quedarse sin nada. Cuando terminó de hablar, el silencio llenó la oficina. Yo la miraba y no podía evitar que mi mente viajara atrás en el tiempo, a la noche en la que me dejaron solo, al eco de la frase oportunidad única. A los meses en que trabajaba doble turno mientras ella subía fotos en Madrid con copas de vino. No respondí de inmediato. Me serví un café y di un sorbo, dejando que la tensión creciera. Ella me seguía con la mirada, nerviosa. Finalmente, me incliné hacia adelante y le dije con voz firme, las oportunidades únicas ya pasaron. Tú tuviste la tuya, yo tuve la mía. Y aprendí que la sangre no se devuelve, se cobra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante pensé que iba a gritarme o insultarme. Pero no, simplemente bajó la cabeza, murmuró un por favor y esperó. Sentí un cosquilleo extraño en el pecho. No era placer, no era venganza pura, era algo más complejo. Era como mirar una obra que había tardado años en construirse y ver que por fin estaba completa. Le dije que no. No de forma cruel ni con insultos, sino con la misma frialdad con la que ellos me habían negado a mí una celebración, una alegría, un momento de reconocimiento. Le aclaré que en mi taller solo trabajaba gente que sabía valorar el esfuerzo, y que ella, durante años, había vivido como si todo se lo mereciera. Si quería salir adelante, tenía que hacerlo sin mi ayuda, tal como yo lo hice. Ella rompió en llanto. Se tapó la cara con las manos y se quedó así por varios minutos, sollozando en mi oficina. Yo me mantuve en silencio, mirando el calendario en la pared, dejando que el peso de mis palabras hiciera efecto. Cuando se calmó un poco, se levantó, recogió el sobre Manila que nunca abrió frente a mí y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró y quedé solo, escuchando el zumbido del ventilador y el eco de sus pasos alejándose. Esa noche, mientras me servía una cerveza en el patio de mi casa, recordé todo el camino recorrido. Desde la pizza fría de mi cumpleaños 17 hasta ese martes en el que mi hermana me pidió trabajo. Todo estaba conectado. Cada lágrima mía, cada turno extra, cada burla, cada silencio, todo había desembocado en ese momento en el que yo tenía el poder y decidía negárselo. Y aunque parte de mí se preguntaba si había sido demasiado duro, otra parte, la más honesta, sabía que era justo. Mis padres se enteraron unos días después. Mi madre me llamó llorando, diciendo que cómo podía ser tan insensible, que mi hermana era sangre, que debía apoyarla. Mi padre, más seco, me dijo que era un hombre frío y calculador. Yo solo respondí, ustedes me hicieron así. Si me hubieran tratado diferente, quizás sería diferente. Hubo un silencio largo, incómodo, y luego colgaron. No volvieron a insistir. Con el tiempo, esa escena se volvió una especie de recuerdo que me fortalecía. No porque disfrutara del sufrimiento de mi hermana, sino porque me recordaba que yo había cumplido mi promesa. Que nunca olvidé la lección que me dieron a los 17. Que las oportunidades únicas no regresan y que la sangre no es un cheque en blanco. Es una deuda que se cobra cuando llega el momento. Hoy, cuando paso por el departamento en Pasadena y veo a mis padres en el balcón, envejecidos, o cuando de vez en cuando me cruzo a mi hermana manejando su Corolla destartalado, no siento odio ni resentimiento. Siento distancia. Ellos tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. Y la diferencia es clara. Yo aprendí a valerme por mí mismo, mientras ellos apostaron todo a una hija que nunca supo qué hacer con la oportunidad que le dieron.
Esa es la verdadera justicia poética, que al final, quienes me negaron un momento de felicidad porque no era tan importante tuvieron que venir a pedirme lo que yo alguna vez les pedía a ellos. Y yo, con calma y frialdad, pude mirarles a los ojos y decir no. Porque mi oportunidad única fue darme cuenta de que la sangre no se devuelve, se cobra. Y yo ya cobré todo lo que me debían.